La declaración de el apóstol Pablo en Romanos 9:15 es una de las afirmaciones consideradas más profundas sobre la soberanía divina en cuanto a la salvación y el trato de Dios con la humanidad. Es por eso que el apóstol Pablo hace lo que se conoce como una especie de exposición sobre lo que se conoce como la justicia y el propósito divino. Entonces usted va a notar que él hace una citación en cuanto a lo que es el documento de Éxodos 33, versículo 19, en un momento crucial en la relación entre Dios e Israel. Es por eso que este pasaje surge en medio de la súplica de Moisés para que Dios permanezca con su pueblo después del pecado del becerro de oro, enfatizando que la misericordia y la compasión de Dios no están basadas en méritos humanos, sino en su propia voluntad. Y es importante entender esto porque en el pasaje de Romanos 9, versículo 15, se toma esto de una manera muy rápida cuando dice que Él va a tener misericordia de quien Él tiene misericordia. Entonces da a entender que Él escoge a unos para la misericordia y a otros no. No, estamos prácticamente olvidando el contexto en la cual el apóstol Pablo lo está utilizando. Es por eso que tenemos que notar que este documento de Romanos tiene lo que se llama un contexto inmediato y está centrado en la elección soberana de Dios en la historia de Israel y en la salvación. Es por eso que el apóstol Pablo aborda lo que se llama la aparente tensión entre la justicia divina y la elección de lo que se da a entender de ciertos individuos para recibir la gracia, cuestionando si Dios es injusto al tener misericordia de unos y de otros no. Hay que tener cuidado con esto, porque aquí cuando se cita Éxodo 33, 19, refuerza la idea de que Dios no está sujeto a condiciones humanas ni a esfuerzos personales, sino que su gracia fluye desde su propia naturaleza. Tenemos que entender aquí que lo que Dios está queriendo dar a conocer es que Él tiene toda la potestad para tomar esa decisión. Ahora, este versículo es clave dentro del argumento de Pablo sobre la verdadera identidad del pueblo de Dios. Por lo tanto, hay que ver la lectura de Romanos y hay que prácticamente hacer lectura de todo el capítulo. Por lo tanto, si usted analiza, tenemos que ver desde el versículo 6 al 13, donde se explica que todos los descendientes físicos de Abraham son hijos de la promesa, sino que Dios elige conforme a su propósito soberano. Ahora, esto necesita más análisis, porque desde el versículo 14 al 18 se enfrenta a la objeción de si esta elección es injusta, respondiendo que Dios es libre de mostrar misericordia a quien Él quiere sin que ello implique injusticia, sino lo que se llama manifestación de su carácter justo y santo. Ahora, dentro de una perspectiva teológica, tenemos que ver que en el versículo 15 se nos invita a reflexionar sobre la dependencia total del ser humano en la gracia divina. Ahora bien, en un mundo donde la autosuficiencia y en el mérito son lo que se llaman exaltados, tenemos que ver que en este pasaje se nos recuerda que la salvación no es un derecho ni un logro humano, sino es un regalo que es de Dios basado en su voluntad. La iglesia de hoy debe entonces considerar este principio no como una excusa para la pasividad, sino como una motivación para vivir en gratitud y confianza en la misericordia divina. Por lo tanto,
al comprender que Dios actúa según su propósito eterno, nosotros los creyentes podemos descansar en su soberana elección. Y esta soberana elección está en Cristo, con humildad y reverencia, reconociendo que su compasión es un reflejo de su amor inmutable. Ahora bien, cuando entramos a la lectura de Romanos 9:15, versículo 16, este pasaje forma parte de una sección donde Pablo está discutiendo, y volvemos a repetir, la elección soberana de Dios. Y volvemos y señalamos Éxodo 33:19. Y aquí lo vamos a trabajar de una manera detallada, porque donde está Dios y está declarándole a Moisés su libertad para mostrar misericordia, compasión. En otras palabras, aquí está lo que se llama esta argumentación de Pablo, donde gira en torno a demostrar que la elección divina no depende de la voluntad o el esfuerzo humano, sino, escuche bien, de la misericordia de Dios. Y lo que antecede al texto está entre el versículo 1 al 14. Por lo tanto, usted va a notar que lo que se expresa cuidadosamente dentro de esos versículos, usted tiene que tomarlos cuidadosamente. Por eso es que para poder nosotros entender lo que se está diciendo en el versículo 15, tenemos que trabajar cuidadosamente los versículos anteriores. El 1 al 5 está expresando el dolor de Pablo por la incredulidad de Israel a pesar de sus privilegios. Del versículo 6 al 13, el apóstol explica que la verdadera descendencia de Abraham es determinada por la promesa divina y no solo por la descendencia física. En el versículo 14, Pablo está anticipando la objeción sobre si Dios es injusto por elegir a unos y a otros no. Entonces, vamos a entrar al versículo 15 cuando la expresión donde viene y se dice, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, ese versículo, si no se toma lo que antecede al texto de ese versículo, no podríamos comprenderlo. Cuando usted analiza lo que el texto quiere en sí decir, vamos a notar que Moisés en realidad estaba pidiendo exclusividad para el pueblo de Israel, diciéndole al Señor que separara a los demás pueblos. Mire, eso se puede ver en el versículo 16 del capítulo 33 de Éxodo, cuando comienza con un interrogante diciendo, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos y tu pueblo? Y yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y miren la respuesta que le da Dios a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, tú no me tienes que decir a mí a quién yo tengo que seleccionar. Esa autoridad me corresponde a mí. Eso no te corresponde a ti, de quién yo tengo que apartar de todos los pueblos o no. Yo conozco y yo tengo autoridad porque yo soy el Dios soberano.
Y prácticamente cuando conocemos estos aspectos, tenemos que ver que el Dios de la Biblia toma su soberanía, mostrándose como un Dios moral, dando a conocer que el pueblo elegido que estaba en cautiverio en Egipto lo lleva al Sinaí para que se convirtiera en un pueblo distinto a los pueblos paganos, pero la intención era para que ese pueblo que se llamaba ahora Israel fuera un pueblo que se diera a entender por una característica particular, y era que ese pueblo llamado Israel tenía un Dios que hablaba, tenía un Dios que ahora se manifestaba y era distinto porque su Dios era un Dios que tenía relación con su pueblo. Y por lo tanto no tenía que recibir instrucciones del pueblo directamente, porque él era el todopoderoso y él era el que se había revelado ante el pueblo. Por lo tanto, cuando usted ve el contexto de ese versículo 19 del capítulo 33 de Éxodo, se encuentra un momento donde es crucial entre la relación de Dios e Israel. Por eso es que Moisés había intercedido por el pueblo después del pecado del becerro de oro en el versículo 32. Por eso es que vemos que Dios había declarado que no iría con ellos personalmente, sino que enviaría, lo que se ve en el capítulo 33 del 1 al 3, un ángel. Por eso es que Moisés, sin embargo, insiste en que la presencia de Dios era esencial para la identidad de Israel. Y usted puede ver todos estos detalles en el versículo 15-16 del capítulo 33. Por eso es que se puede ver esa respuesta de súplica de Moisés, donde Dios le concede una revelación especial y donde dice: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Jehová. Y después le dice: tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré, demostrando toda su soberanía. Pero no está queriendo decir aquí que él selecciona y escoge a uno, no. Está mencionando aquí que la autoridad la tiene él. Entonces el versículo hace un énfasis de soberanía, en elección, a quien él mostrar misericordia, lo cual entonces Pablo hace citación en Romanos 9:15 para explicar la gracia divina en la salvación, pero no aquí en unos y no en otros. Por lo tanto, el contexto inmediato muestra que Moisés había pedido ver la gloria de Dios, pero en lugar de una manifestación visible, Dios le revela su bondad y su nombre, lo que implica su carácter y atributos. Esto prepara entonces lo que se llama el terreno para la revelación más completa en Éxodos 34, 6 y 7, donde Dios entonces proclama su naturaleza misericordiosa y justa. Es por eso que cuando usted analiza cuidadosamente los versículos en cuestión, en este caso de Romanos, los versículos, o mejor dicho, podríamos decir el versículo en cuestión de Romanos 9:15, usted va a notar que para poderlo comprender tiene que observar cuidadosamente, porque cuando Pablo está citando el versículo 19 de Éxodo 33 es para fundamentar su argumento. La frase tendré misericordia implica acción unilateral de Dios. Del que yo tenga misericordia enfatiza misericordia universal. Enfatiza también una misericordia en la cual Él es el que tiene esa capacidad. Y dice tendré compasión, en la cual complementa la idea de la misericordia con un énfasis en el sentimiento divino. Entonces, cuando dice Dios aquí, en este aspecto, Dios manifestándose a quienes, a los humanos como receptores,
pasivos de su elección. Y esta manifestación como receptores pasivos, usted tiene que entenderlo que es a través de la persona de Cristo. No puede ser a unos sí y a otros no, porque entonces, ¿para qué Cristo juega un papel de redención si entonces es que Dios los va a elegir y a otros no? ¿Para qué entonces Cristo jugaría un papel de redención si Él ya ha determinado a que va a seleccionar a unos y a otros no? No. Cuando habla de esta expresión es que cuando Dios actúa como sujeto activo, es que la manera en que Él lo hace se presenta en la persona de Cristo, demostrando ese amor visible, pero Pablo ahora lo está argumentando y por lo tanto lo presenta, pero ahora lo está haciendo de manera teológica mediante esta carta. Por lo tanto, tendré, el verbo tendré denota lo que se llama futuro con certeza absoluta. También utiliza un pronombre yo para destacar soberanía divina. También utiliza lo que se llama la expresión del que yo tenga. Y esta repetición lo que refuerza, algunos lo llaman como una individualización de su misericordia. Quiere decir que esa misericordia es para cada individuo. Y usted lo puede entender que es en la persona de Jesucristo. Y aunque no menciona directamente la persona de Jesucristo, se entiende que en el Evangelio es a través de la persona de Cristo. Ahora bien, en el versículo 19 de Éxodo 33, usted va a ver que cuando él hace la expresión es cuando Moisés ruega ver la gloria de Dios. Por lo tanto, la misericordia de Dios no depende de justicia humana. Por lo tanto, la compasión denota un amor activo, no emocional. Por lo tanto, y entiéndase en cuanto a lo que Dios quiere resaltar. En el propósito de Pablo es reforzar la soberanía divina en la salvación. Y acuérdese, Dios manifiesta su amor no porque nosotros seamos buenos. Dios nos ama a pesar de que nosotros también seamos malos. Entonces, no hay mención de méritos humanos. Por lo tanto, la salvación no es un derecho humano, sino un acto activo. Por lo tanto, la estructura del pasaje también se puede ver como paralela, porque enfatiza el punto con repetición. En Romanos 9, versículo 16, hay una conclusión, porque es la conclusión del versículo 15. Y esa conclusión del versículo 15 es bien importante, porque cuando la señala, hace mención de este punto sumamente importante. Cuando dice, utilizando el verbo, cuando dice depende, implica una relación de lo que se llama causa y efecto. Dice, no depende del que quiere, no depende del que corre. Entonces usted va a ver que estas expresiones del que quiere representa voluntad humana, del que corre representa esfuerzo humano. Estas expresiones son lo que se llama anuladas en un efecto final. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La misericordia de Dios es la única causa válida en la elección. Escuche bien, la misericordia de Dios es la única causa válida en la elección. Por lo tanto, este argumento es consistente en otras porciones de Romanos, como en capítulo 8, 29 y 30 de Romanos. Cuando dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que
Él sea el primogénito entre muchos de nosotros. Se da cuenta que es en Cristo Jesús. Cuando usted analiza, todo juega el papel en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver el pasaje dentro de la postura, enfocándonos en la función redentora de lo que ejerció Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere presentar. Y es importante porque vemos aquí la lógica de Pablo que excluye cualquier noción de autodeterminación. La idea de querer y correr sugiere celo y esfuerzo por alcanzar algo. La referencia que se hace de Éxodo 33, 19 está vinculada con la intercesión de Moisés. En Éxodo la misericordia se manifestó al pueblo a pesar de su pecado. El carácter de Dios como misericordioso está en contraste con lo que se conoce como la justicia exigida. La elección divina es un patrón visto en el Antiguo Testamento, como cuando Dios llama a Abraham, llama a Isaac y llama a Jacob. Ahora, no se menciona condenación, sino lo que se menciona es misericordia. Pablo está respondiendo a una posible objeción sobre la justicia de Dios. Ahora, la gracia es vista como gratuita, no meritoria. Entonces, la gracia es vista, escuche bien, como gratuita, no meritoria. El texto está en armonía con lo que dice Efesios 2, 8, 9, donde la salvación es por gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la elección de Dios no se basa en decisiones humanas. La misericordia implica un acto volitivo de Dios, no es automático. La respuesta de Pablo no explica el criterio de la elección, solo su fuente. El objetivo es mostrar que la salvación depende enteramente de Dios. Por eso es que Pablo busca eliminar cualquier reclamo o mérito humano en la salvación. La enseñanza es consistente con la soberanía divina en toda la Escritura. La misericordia y la compasión divina son atributos esenciales. El pasaje, entonces, lo que está haciendo es que refuerza la idea de la confianza en Dios y no en el esfuerzo humano. A través de la palabra, a través de escuchar la palabra, viene esa convicción en lo cual nos lleva a nosotros a creer en el mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, cuando dice que somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, implica que se los otorga ese regalo de la salvación por la gracia. Entonces, porque hemos dado el paso de creer mediante el mensaje de la salvación. Ahora, cuando usted se da cuenta, vemos nuevamente que cuando se utiliza la expresión, volvemos a retomar lo que declaró Pablo. Dice, porque a Moisés, dice, y aquí usted va a ver que es lo que se conoce como si fuera una cláusula histórica, porque está basada en la revelación previa. Y dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, es lo que se conoce como una cláusula de decisión divina. Y cuando dice, tendré compasión del que yo tenga compasión, es una de carácter paralela para la reafirmación. Es como una cláusula de lo que se llama paralela para reafirmar. Y así dice que no depende del que quiere ni del que corre. Y esta es una de carácter explicativa, sino de Dios quien tiene misericordia. Aquí esta es una conclusiva. Y aquí explica, aquí concluye la razón y el propósito.
Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿Cómo podríamos entonces interpretar? El pasaje lo que está enfatizando es la soberanía de Dios en la salvación y en el ejercicio de su misericordia sin condicionamientos humanos. No es una negación de la responsabilidad humana, sino una afirmación de que el favor de Dios no es causado por el esfuerzo humano. Es un recordatorio de que la salvación es por gracia y que Dios actúa conforme a su voluntad, y el propósito de Dios es que el ser humano alcance la salvación. Dios quiere que el ser humano sea salvo. Tan sencillo como eso. La pregunta es ¿por qué algunos quieren que los seres humanos no se salven dentro de su teología, donde determinan que Dios quiere que unos se salven y otros no? Eso prácticamente demuestra la carencia de que tienen un Dios donde en su teología prácticamente Dios ha determinado salvar a unos y a otros no. Pero cuando vamos a la Escritura, vamos que la intención de Dios es que Él quiere salvar al ser humano, pero la salvación es soberanía de Dios, pero es decisión de los seres humanos. Ahora, volviendo nuevamente al contexto de Éxodo 33:19, se encuentra en lo que habíamos llamado ese momento crucial. Habíamos señalado esa intercesión del pueblo después del pecado del becerro de oro, y Dios había declarado que no iría con ellos personalmente, sino que enviaría a su ángel. Entonces vemos a Moisés, donde insiste en que la presencia de Dios era esencial para la identidad de Israel. Y vemos la súplica de Moisés, y Dios le concede una revelación especial, diciéndole: yo haré pasar por toda mi bondad delante de ti, y proclamaré delante de ti el nombre de Jehová, y tendré misericordia y me compadeceré de el que yo me compadezca. Pero esto lo que indica es la autoridad y soberanía divina. Acuérdese, el texto en la cual utiliza Pablo en Romanos 15 es para explicar la gracia divina, la autoridad divina y sobre todo en la salvación. ¿Cómo podemos entonces aplicar lo que el apóstol Pablo está queriendo decir, tomando como referencia la declaración de Éxodo 33:19? La iglesia debe recordar que la salvación no se fomenta en esfuerzo humano. Debe, lo que se llama, generar confianza, porque depende enteramente de Dios. Es importante que nosotros promovamos la humildad, eliminando cualquier derecho de reclamos, y sobre todo entendamos que la salvación se obtiene por gracia. Tenemos que fomentar la misión evangelística, pues solo Dios puede transformar el corazón a través del mensaje de proclamación, despertando al individuo a la reflexión e introspección para que éste pueda dar paso de fe y venir a Cristo. Y debemos inspirar a buscar más a su misericordia en lugar de depender de nuestro propio esfuerzo. ¿Se da cuenta? El mensaje que se presenta a través de Romanos nos invita a nosotros a comprender de que no es que Dios escoge a unos y a otros no. No, es la capacidad y soberanía de nuestro Dios. Y cómo el apóstol Pablo lo presenta a través de la obra de redención de Cristo para que el ser humano pueda recibir la salvación. Bendiciones a todos.